Buenos días para todos los estudiantes y familiares de la educación técnica y profesional. Hoy en nuestro programa formativo de la educación técnica profesional nos encargaremos del estudio de la especialidad de informática. La especialidad de informática es una especialidad que cursa 3 años y medio y solamente se estudia en el Centro Politécnico 1 de Mayo de la ciudad pinareña. Esta especialidad tiene como objeto de trabajo la formación de técnicos medios capaces de garantizar el funcionamiento óptimo de los software, de las computadoras personales, de los servidores y de las redes informáticas. Además, ejecutar actividades de programación que se harían en los centros de la producción y los servicios. Como bien dijimos, de los centros de la producción y los servicios, entonces podemos hablar de que el campo de actuación de estos estudiantes es precisamente en estos centros de la producción y los servicios. Pero además, también su campo de actuación puede ser en los centros docentes y de investigación. Esta especialidad, como bien dijimos, tiene 3 años y medio de estudio en su plan de estudios y por lo tanto reciben asignaturas de formación profesional. Estas asignaturas de formación profesional le dicen al estudiante, los guían hacia desarrollo de habilidades profesionales. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿cuáles son precisamente estas habilidades profesionales que los estudiantes deben conocer? Pues muy bien, las habilidades profesionales son programar e implementar funcionalidades de software empleando conceptos básicos de la programación orientadas a objetos, la programación visual y la guiada por eventos. Por lo que ustedes pueden observar, tienen que saber conceptos básicos para poder programar. Deben también instalar y operar aplicaciones informáticas. Deben instalar y configurar computadoras y periféricos. Pero también tienen que crear páginas, sitios y aplicaciones web, así como su actualización. Instalar y gestionar los servicios básicos de las redes. Aplicar la política y los reglamentos de seguridad informática e implementar diseños y gestión de bases de datos utilizando sistemas de gestión de base de datos. Y, por último, realizar actividades de mantenimiento preventivo a computadoras. Como pueden observar, todas estas habilidades profesionales se desarrollan a partir de determinadas asignaturas profesionales que ellos adquieren durante todos estos años de estudios. Pero ustedes se preguntan, ¿y cuáles son estas asignaturas en el orden profesional? Bueno, estas asignaturas están las asignaturas de formación profesional básica y están las asignaturas de formación profesional específica. ¿Y cuáles son entonces estas asignaturas de formación profesional básica? Pues estas asignaturas de formación profesional básica son, en la especialidad de informática, la operación de computadoras, los tratamientos de la información digital, los elementos de economía y legislación laboral. Podemos entonces plantearnos, ¿y qué trata la operación de computadora? ¿De qué trata el tratamiento de la información digital? ¿Y de qué tratan los elementos de economía y legislación laboral? Pues bien, entonces pasaremos a ver de qué tratan y por qué es que se desarrollan habilidades profesionales en cada una de estas asignaturas. En el caso de la operación de computadora, esta operación de computadora es la que trabajan el comercio electrónico. Trabajan con paquetes Office,
Aquí los estudiantes aprenden a hacer informes en Word, pero también aprenden a trabajar con el Internet. Aquí ellos van a ver, van a estudiar cuáles son las ventajas de este Internet en las redes sociales. Bueno, y entonces el tratamiento de la información digital. ¿De qué trata el tratamiento de la información digital? Pues bien, ella trata de que ellos van a trabajar en esta asignatura las fotos, van a trabajar además con las aplicaciones multiplataformas. Y no por dejar por último, y no es menos importante, los elementos de la economía y la legislación laboral. Esta asignatura, ellos van a tratar todos los elementos básicos que necesitan para poder ser futuros trabajadores cuando se enfrenten a la vida laboral. Bueno, y ya que hemos visto de qué tratan todas las asignaturas de formación profesional básica, ¿y qué serían entonces? ¿Cuáles serían entonces las asignaturas de formación profesional específica? Bueno, las asignaturas de formación profesional específica que van a transitar ellos durante estos años de estudio, el técnico medio en informática, no es más que las que a continuación vamos a nombrar, que son la arquitectura de computadora, las redes, la programación web, base de datos y los proyectos informáticos. Bueno, ya vimos entonces de qué trataban cada una de las asignaturas de la formación profesional básica. Y hoy entonces podemos hablar de la asignatura de formación profesional específica. Vamos a comenzar por arquitectura de computadoras. ¿De qué trata la arquitectura de las computadoras? Bueno, en esta asignatura los estudiantes van a trabajar sobre el mantenimiento a las computadoras. Van a saber, aprender cuáles son las herramientas fundamentales para este mantenimiento de las computadoras. Pero van a saber también las partes que tiene una computadora y además saber la historia desde que comenzaron las primeras computadoras hasta la actualidad. Redes, la asignatura redes. ¿Qué significa la asignatura redes? Bueno, las redes, como bien la palabra lo dice, ¿a qué se nos asemeja? A conectividad. Pues muy bien, ellos van a trabajar todo lo que tiene que ver con las conexiones a Internet. Van a ver los protocolos, sistemas operativos. Ahora bien, programación. Asignatura programación. Como ustedes pueden observar, está la programación y la programación web. Son dos programaciones. ¿En qué se diferencia la programación de la programación web? Son dos asignaturas que van muy concatenadas porque todas forman un sistema. La programación es aquella donde se va a ver la aplicación, el lenguaje, así como la lógica para poder realizar un software. Y entonces la programación web, si la programación es aquella donde se ve la aplicación y el lenguaje y la lógica para hacer estos software, la programación web, la palabra dice web, sería la que diseña e implementa la página web en aplicación de diseño. Bueno, ¿y la base de datos? Bases de datos. La base de datos es una asignatura que trata sobre la gestión de datos aplicados a un sistema gestor de base de datos. Y por último, hemos dejado lo que es los proyectos informáticos. Como ustedes pueden observar, cada una forma un sistema porque cada una nos va a desarrollar habilidades profesionales para poder entonces llegar a esta asignatura que es proyectos informáticos. Los proyectos informáticos, la palabra me lo está diciendo, proyectos. Los proyectos son aquellos que los estudiantes van a realizar. La asignatura de proyectos informáticos es la asignatura
donde nosotros la vamos a estudiar, o sea, la especialidad de técnico medio en informática, la va a cursar en primero, segundo y tercer año. En esta especialidad, en esta asignatura de la especialidad, es donde nosotros vamos a introducir lo que es la tarea integradora, porque a través de la tarea integradora se van a desarrollar los proyectos de los estudiantes. ¿Por qué? Porque ¿qué estudian los proyectos informáticos? La palabra lo dice, proyectos. Los proyectos no es más lo que el estudiante tiene que realizar y cuando culmine sus estudios tienen que desarrollar en la tarea integradora. Es las fases por las que debe transitar, van a estudiar las fases por las que debe transitar ese proyecto. Ahí el estudiante va a aprender a hacer entrevistas para saber el porqué y las necesidades que requiere de la realización de un software, pero además tiene que saber organizar el tiempo que tiene que emplear para poder realizar ese software. Y como bien dijimos, es por donde va a salir todo lo que es la tarea integradora en el caso de informática. Por eso, la concepción de la formación profesional de técnico medio está sustentada en el desarrollo de los proyectos informáticos vinculados a los planes de la informatización de la sociedad cubana. O sea, todos los planes de la informatización cubana está basada en proyectos informáticos. Todo informático hace sus propios proyectos. Los proyectos informáticos se desarrollan a través de la tarea integradora, como hemos dicho, donde se vinculan todas las asignaturas de formación profesional básica y específica, porque como bien dijimos, todas las asignaturas de formación básica y todas las asignaturas de formación profesional específica forman un sistema. Nosotros sabemos que la tarea integradora comienza en el segundo año de la carrera y culmina en tercer año. Vamos a dar algunas orientaciones para los estudiantes de primero, segundo y tercer año de esta especialidad vayan trabajando desde sus hogares. Muchas de las orientaciones les fueron dejadas en clases durante el periodo donde sus profesores trabajaron con ellos, pero hoy vamos a orientar algunos elementos que son indispensables, que sirven de base para la confección de su tarea integradora, que como bien dijimos, comienza en segundo año. En el caso de los estudiantes de primer año, van a elaborar un resumen sobre las principales características de los sistemas operativos. Pero además, van a investigar sobre la seguridad informática, bienes informáticos, características de la información, amenazas a la que está expuesta la información y la protección de la información. Pero no solamente nos vamos a quedar en elaborar e investigar, sino que además vamos a valorar. Estos estudiantes de primer año van a valorar la evolución de las computadoras hasta nuestros días, tanto en el hardware como en el software. Además, van a elaborar una tabla comparativa sobre las operaciones fundamentales de la teoría de los conjuntos. ¿Cuáles conjuntos? Bueno, de los de unión, intersección, diferencia y complemento. Y como ustedes pueden ver, aquí van a estar una serie de elementos que nosotros estamos orientando que tienen que ver con las asignaturas que a ellos se les imparte en el primer año de la carrera. Para el caso de los estudiantes de segundo año, también vamos a orientarlos y vamos a orientarlos desde el punto en que ellos tienen que comenzar ya con lo que es su tarea integradora. Pues bien, en este caso, estos estudiantes de segundo año van a caracterizar los elementos que conforman una base de datos, pero además van a interpretar y ejecutar programas sencillos utilizando adecuadamente
las sentencias de alternativas simples, alternativas múltiples y repetitivas. Y no solamente nos vamos a quedar con estas orientaciones para segundo año, sino que además vamos a valorar la utilización de las redes de computadoras en las diferentes esferas sociales en el mundo. Pero podemos caracterizar además los servicios básicos de las redes informáticas. ¿Y cuáles son los servicios básicos de estas redes informáticas? Bueno, pues no es más que los correos electrónicos, el servicio FTP y el Internet. Y como ustedes pueden ver, ya estamos dándole la base para que ellos vayan realizando su tarea integradora, porque en el tiempo en que ellos estuvieron en el aula, sus profesores ya le dieron los temas en los cuales ellos tienen que ir realizando sus proyectos. Y entonces pasaríamos a tercer año. Los estudiantes de tercer año, ya ellos tienen una primera parte de la base de lo que es la tarea integradora realizada. Y entonces ya aquí en tercer año, cuando comiencen nuevamente las clases con sus profesores, ya sería tener la parte final para poder entonces examinar esta asignatura. Por eso le orientamos a estos estudiantes a explicar las características y principios de la programación visual y de las aplicaciones guiadas por eventos. Vamos a describir entonces los casos de usos y elaborar un diagrama de caso de uso del negocio donde realizaste las prácticas laborales. ¿Por qué donde realizaste las prácticas laborales? Porque ya en segundo año ellos realizaron prácticas laborales y por lo tanto tienen esa base realizada. Además, estos estudiantes de tercer año van a determinar los requerimientos funcionales y no funcionales de su proyecto, porque ya ellos tienen encaminado su proyecto y van a determinar, como bien dijimos, cuáles son los requerimientos funcionales y los no funcionales. Pero además van a diseñar entonces la estructura y apariencia óptica del sitio web a realizar la tarea integradora, para que ésta cumpla con los criterios de usabilidad que internacionalmente se han definido. Como bien dijimos, ya cuando ellos se incorporen a las aulas, entonces ya sería el proceso de examinar la asignatura de tarea integradora con estas orientaciones. En el caso de los estudiantes de cuarto año, ya ellos desde sus hogares van a desarrollar todas estas habilidades de las que hemos hablado. Y ya cuando se incorporen a las aulas, se enfrentarán al examen final estatal. Hemos dejado toda la bibliografía a consultar, es la bibliografía que sus profesores les han dado en el aula. Y para culminar, vamos a ver un video, vamos a observar un video que tiene que ver con toda la informatización en Cuba, porque no decimos que los proyectos están vinculados a toda la informatización de nuestra sociedad. Por lo tanto, vamos a ver, vamos a observar, vamos a escuchar lo que nos dicen sobre la informatización en Cuba. El programa de informatización de la sociedad se ejecuta en Cuba desde hace varios años, como materialización de la voluntad del país de acercar las nuevas tecnologías a la población. Por tal motivo, está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, que en estos momentos se somete a consulta popular y en el que se reconocen a las telecomunicaciones, tecnología de la información y conectividad como uno de los sectores estratégicos. Sobre este tema, un equipo de Cuba Hoy y del periódico Juventud Rebelde conversó con Magda Brito de Tosle, directora de informatización del Ministerio de Comunicaciones. La informatización tiene que ver con la automatización de los procesos. De ahí que nosotros, para informatizar algo, primero debemos conocer los procesos que ocurren en ese sector. E informatizarnos, como usted dice, no es solo conectarnos a Internet.
La informatización tiene un grupo de aristas desde el punto de vista de la creación de capacidades, de la infraestructura tecnológica, porque no hacemos nada, por ejemplo, con crecer en espacios de conexión inalámbrica si la infraestructura tecnológica que debe soportar esa conexión no crece en un mismo sentido. Está también vinculada a los servicios que hoy ofrece la población. No es lo mismo que usted haga un trámite, como lo hacemos, como lo que estamos acostumbrados hoy, a hacer trámites utilizando todos los papeles, ir a cada una de las oficinas que tiene que darle cada uno de los permisos. Si nosotros tenemos un proceso de trámite informatizado y usted llega a un lugar donde le recepcionan toda la documentación que tiene que ver con el trámite y ya inicia un proceso que está informatizado, por supuesto, y ya el ciudadano lo que tiene que hacer únicamente es venir y recoger el resultado de ese trámite. A eso aspiramos. Hoy hay pilotos en unidades de trámites y servicios que se están probando y que esto repercutiría favorablemente en la calidad de vida de los ciudadanos, por supuesto. De ahí que nosotros, dentro del proceso de informatización de la sociedad que llevamos a cabo en el país, existe un plan de informatización. Les repito, están incluidos en ese plan, disculpe, cada uno de los sectores de la población y en su base los proyectos tienen que impulsar las capacidades tecnológicas, las capacidades de infraestructura tecnológica en el país. En sus declaraciones, Magda Brito mencionó algunos de los sectores de avanzada en la implementación del programa. La salud es uno de los sectores que hoy en el país avanza con resultados en los procesos de informatización que tienen que ver con procesos informatizados en los hospitales. Hoy hay hospitales que tienen pruebas pilotos de la historia clínica digital y de un grupo de gestiones que por supuesto impactan en las personas que ahora acuden la informatización de la red de farmacias en el país. Es otro proyecto que se está llevando a cabo de los bancos de sangre. En la educación también estamos incrementando la conectividad de las escuelas en un ritmo, por supuesto, en lo que permita el tema económico, que es un tema fundamental en los temas de informatización, porque el país tiene la voluntad política de avanzar en la informatización de la sociedad, pero siempre en la posibilidad que los permitan las condiciones económicas, porque la economía juega un papel fundamental en la informatización y en el resto de los retos que hoy enfrenta el país, no asociados al proceso de informatización. El portal Cubeduca, como mencionaba, es un espacio que tenemos en la red nacional que no solo aporta al desarrollo dentro del proceso docente educativo, al desarrollo del maestro y del alumno, sino le da también la posibilidad a los padres de participar en este proceso. Este portal tiene un espacio que utiliza el docente en la preparación de las clases, otro espacio que utiliza el alumno en función de los estudios que debe realizar en cada una de las tareas y tiene un espacio para la familia para poder ayudar a los estudiantes a avanzar en este proceso. Los Joven Club son otra muestra de lo que el país ha avanzado en la informatización. Recientemente cumplieron sus 29 años cumpliendo el objetivo con el que fueron creados de acercar el uso de las tecnologías a la población. Ellos imparten disímiles servicios, pero como tú mencionabas, recientemente se puso a la disposición de los usuarios la plataforma de Blog Reflejo, donde las personas con acceso a la red nacional pueden crear espacios donde poder compartir diferentes temas, los temas que tengan interés y comparten con los usuarios de la red nacional y de la red internacional. Ellos tienen también otros servicios que recientemente han puesto a la disposición. Uno de ellos es el estanquillo, donde los usuarios pueden acceder a diferentes revistas y periódicos con alternativas, temas muy diversos, desde deporte, ocio, cultura, entretenimiento, y Mochila, que también está en la red para el acceso de las personas, donde se pueden ver y descargar contenidos audiovisuales, música, películas, videos. El sector bancario es otro de los que hoy también muestra resultados. A partir del crecimiento de su infraestructura tecnológica, ha crecido la red de cajeros automáticos. Hoy en el país hay más de 800 cajeros automáticos. Hay activas más de 3,1 millones de tarjetas magnéticas
porque con los cajeros automáticos solo no podemos incrementar los servicios por esta vía. También ofrecen servicios de banca telefónica y banca remota en los bancos, que esto se ha ido incrementando paulatinamente. Hoy tiene el sector bancario, de conjunto con la empresa de telecomunicaciones ETESA, una prueba de una pasarela de cobro y pago desarrollada en Cuba, que permitirá en un futuro realizar los pagos en línea y poder incrementar los servicios a través de esta tecnología. Hoy está en un pleno proceso de desarrollo, previendo planes de actividades que acompañen cada uno de los programas que tienen previsto como parte del desarrollo, por supuesto como eje central el capital humano, y después te voy a comentar. Los programas básicos están centrados en capacitación y certificación del personal, las tecnologías de la información, los servicios que pueden recibir estas personas, miembros de la Unión de Informáticos de Cuba, las relaciones interinstitucionales y la gestión del conocimiento. Fíjate que en cada uno de esos programas siempre el capital humano tiene un rol fundamental, porque cuando se capacita, cuando usted gestiona, estamos hablando de capital humano. Cuando nosotros hablamos de la política de informatización en proceso de aprobación, siempre mencionamos al capital humano como centro de esta política. Primero como actor de los procesos que llevamos a cabo y a la misma vez como beneficiario de cada uno de estos proyectos que se van poniendo al servicio de la población. En lo que va de año se han apreciado resultados en la ampliación del acceso a Internet de los cubanos. En total, suman más de 1.000 puntos públicos distribuidos en todo el país, cifra que excluye a instituciones y centros educativos o científicos ya conectados. Nos referimos entonces a salas de navegación, zonas Wi-Fi presentes en 109 municipios del país, hoteles, aeropuertos, sedes del Joven Club de Computación y Electrónica, sitios de correos de Cuba, entre otros. Se ha tratado de impulsar el acceso a Internet de una manera colectiva, con un uso social, entre tanto las condiciones económicas y tecnológicas permitan llevar a un uso más personalizado. Hoy no hay limitantes políticas para acceder a Internet. Las limitantes hoy, te puedo decir que son todas de tipo económico. Por supuesto, nosotros reconocemos que las tarifas de acceso al servicio aún son altas, aun cuando desde su apertura hasta ahora han tenido un decrecimiento que debe tender a continuar en la medida que logremos masificar el servicio, pero limitantes al acceso no hay. Los cubanos pueden acceder a Internet y consumir. De hecho, cuando vemos los mayores accesos a Internet, están asociados a sitios que proveen contenidos asociados a las tecnologías, por supuesto en el afán de querer superarnos en este tema, a las redes sociales, sitios en redes sociales que a veces los separamos, pero al final es lo mismo, donde se hospedan contenidos multimedia, imágenes. Todos esos sitios pueden ser accedidos desde el país sin ninguna limitante. Ahora, sí hay sitios con contenido estadounidense o algunos espacios dentro de esos sitios que no es posible acceder para un usuario desde Cuba. Fíjate que te digo, no para un cubano, sino para un usuario, cualquiera sea su nacionalidad, pero que acceda desde las redes cubanas. No es posible acceder a un grupo de estos sitios porque están bloqueados solamente porque su acceso es desde nuestro país. Nosotros, en paralelo a favorecer el acceso, se trabaja también en un grupo de proyectos para favorecer la provisión de contenidos y servicios nacionales, que los usuarios de la red nacional no tengan que obligatoriamente salir a Internet a buscar contenidos cuando podamos tenerlos en la red nacional. No quiere decir que se limita la salida a buscar contenidos de Internet. Lo que estamos diciendo es que estamos trabajando en promover contenidos en la red nacional, contenidos y servicios que aporten a los valores y a la identidad nacional de nuestro país, que sea una alternativa de las personas para este servicio de navegación. Las personas pueden acceder a La Papeleta, que es un sitio de cultura donde se habla de todo el movimiento artístico y todas las ofertas culturales que hoy pueden encontrar.
Cubeduca, que ya lo hablamos hace un rato. Está también el sitio ofertas.cu, sitio de anuncios clasificados donde las personas pueden acceder para conocer lo que hoy se compra y se vende dentro del país.